Hecho, he empezado a grabar. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestir. Es mejor eso que morirse. Contamos hasta 3, ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. que no sé qué tonterías voy a decir. ¿De quién iba a ser la culpa? ¿De los millonarios? ¿De los tecnócratas? ¿De un presidente imperialista? Y no existe nada que no podamos lograr. 1, 2 y 3. Fin de la cita. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, Vania. ¿Y tú? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, me ha llegado una buena noticia de una antigua estudiante que quiere ir a estudiar a España y se va a ir a hacer un Erasmus. ¿Tú has hecho un Erasmus? ¡Qué guay! Sí. Yo hice mi Erasmus en mi segundo año de carrera porque yo estudié traducción e interpretación por francés, pero entré en la carrera sin hablar francés. Y el profesor me dijo, bueno, si quieres acabar el grado, si quieres acabar tus estudios, vete a Francia, haz el favor, aprende un poco de francés. Y luego continuamos. Así que yo quizá me fui un poco antes. Creo que el Erasmus se suele hacer más en el tercer año, incluso el quinto semestre, quizá. ¿Quinto semestre? No. Perdón, el quinto año, la primera parte del cuarto. El quinto semestre, sí, tenías razón. ¿Ah, sí? Sí, Sí. en el tercer año, No, creo que estaba... el No, primer pero quería semestre. decir el cuarto año. Quería decir el primer semestre del cuarto año. Bueno, da igual. El caso, yo fui a una ciudad de Francia que se llama Angers, que está cerca de Nantes. Sí. ¿Y tú? Yo también hice un Erasmus, pero lo hice en mi tercer año de carrera, ¿no? De grado universitario, porque aquí en España pues tenemos 4 años de universidad. Y lo hice en mi tercer año en la ciudad francesa, en la capital de Bretaña, Rennes, en francés. O sea, que en realidad creo que estuvimos de Erasmus en el mismo año. Sí. Coincidimos un poco en espacio y tiempo en la región, pero no nos conocíamos. No nos conocíamos. La vida podría habernos unido un poco antes. ¿Y qué es esto del Erasmus? Pues el Porque Erasmus... quizá hay muchos oyentes que no son de Europa y no lo conocen y no entienden de qué estamos hablando. Eso es. Pues es que el programa Erasmus es un programa europeo que creó la Comunidad Europea para ayudar a movilizar, ¿no? a crear una movilidad académica dentro de los países de la Unión Europea. Entonces, a partir de este programa, que si no me equivoco se creó a finales de los años 80, o sea que ya tiene bastante tiempo, permite que tanto estudiantes como profesores, como docentes, se vayan a otro país a pues, aprender el idioma, la cultura y que haya pues, ese intercambio social, ¿no? Que se promueve tanto en Europa y que creo que ayuda un montón a que haya comunidad, ¿no? Dentro de la Unión Europea. ¿Cómo fue tu experiencia? También creo que ayuda a mantener esta identidad europea, ¿no? Y a que la Unión Europea tenga un sentido porque nos sintamos realmente identificados como parte de la misma comunidad. Muy cierto. Bueno, mi experiencia, creo que deberíamos empezar hablando de quizá las expectativas que se suelen tener con respecto al Erasmus, ¿no? Sí. Creo que la mayoría de estudiantes universitarios, cuando empiezan la universidad, sueñan con irse de Erasmus porque normalmente nos lo venden como el mejor año de nuestra vida, ¿no? El año en el que vamos a conocer a más gente, el año en el que vamos a poder viajar. Siempre existe como el estereotipo de que los estudiantes de Erasmus no hacen nada. Ya, sí. Qué ¿No? risa. Exacto, que van a clase o no y pues tienes muchas oportunidades de viajar y los profesores van a ser más benévolos contigo, es decir, no van a ser tan estrictos porque eres un estudiante extranjero. En mi experiencia, al ser
estudiante de idiomas, no fue así. A mí la verdad es que sí que se me exigió bastante durante el Erasmus y fue un año donde tuve que estudiar y trabajar bastante. También eso, muchas personas lo ven como un año para socializar mucho. Es muy común los grupos de estudiantes Erasmus o los grupos de movilidades que organizan Sí, actividades culturales, que organizan muchísimas fiestas. Creo que los Erasmus, sí, por ejemplo, cuando el, yo estaba en... Sí, sí, el estereotipo, ¿no? la Cuando yo idea estaba en de... Granada Ujú. y recibíamos bueno, Granada, la Universidad de Granada es una de las universidades de España que recibe más estudiantes Erasmus y claro, tienen que vivir en algún sitio, pero mucha gente decía no, preferimos no vivir con los Erasmus por el tema fiestas y demás, que al final pues tampoco está bien, ¿no? Sí, Entonces, creo que hay unas expectativas sobre cómo se debe vivir el año Erasmus, que es eso, fiesta, viajar, conocer a gente. Yo recuerdo que incluso nos hablaron de los bebé Erasmus. de los bebés. Ah, sí, vale, sí. Digo, los bebés Erasmus, hay bebés que se van de Erasmus. No, hay bebés que llegan después del Erasmus en muchas ocasiones. Ah, No, pero sí es demasiada verdad fiesta. que muchas personas encuentran el amor o Ujú. experimentan con relaciones de una forma que no harían en su propio país, etcétera. Y está muy bien vivir todas estas experiencias. Sin embargo, quizá yo porque me fui muy joven, yo llegué a Francia recién cumplidos los 19 años y la mayoría de estudiantes Erasmus eran más mayores, eran estudiantes de Sí, máster, quizá tenían otro tipo de experiencia vital y también porque pasé de una ciudad muy universitaria como es Granada, en la que yo estaba sí, disfrutando mucho y donde vivía muy a gusto con una comunidad en la que estaba muy bien integrada, pasé a una pequeña ciudad francesa donde quizá no encontré fácilmente el mismo tipo de gente con el que me relacionaba en Granada. Entonces, para mí fue difícil, la verdad, asumir que las expectativas que yo había tenido, porque yo tenía muchísimas ganas de salir al extranjero y de vivir en el extranjero, aprender un idioma, conocer una cultura, sí, a mí me pegó fuerte, es decir, me afectó bastante el hecho de que no se cumplieran totalmente mis expectativas. Pero sí. bueno, aún así es un año en el que evidentemente aprendí francés. Cuando regresé a Granada Sí. ya ningún profesor me dijo que, que no hablaba francés bien. Entonces, bueno, lo agradezco por el ámbito académico y también porque siempre es bueno tener una experiencia así que te ayuda a crecer en lo personal. Y después de este monólogo, ¿cómo fue tu Erasmus, Vania? Pues yo la verdad que lo pasé muy bien, pero también tenía unas expectativas que quizá no se cumplieron. Es verdad que aprendí bastante francés porque, bueno, tienes que vivir en el país, ¿no? Tienes que ir a hacer la compra, tienes que hacer, inscribirte en la universidad, hacer un montón de procesos que te van a obligar a hablar español, quiero decir francés, o bueno, cualquiera que sea el idioma del país. Pero, sin embargo, yo esperaba conocer a gente francesa, hacerme amigos franceses y como dices tú, mm, tanto los estudiantes españoles cuando están en contacto con estudiantes Erasmus como los estudiantes franceses con estudiantes Erasmus, yo entiendo que no haya muchas ganas de socializar con este tipo de estudiantes. Y aunque encontré a gente francesa muy simpática, no llegué a realmente hacerme amigos franceses y fue un poco una espinita que se me quedó clavada, ¿no? Eh, y bueno, pues una expectativa que tenía que no se cumplió y que me decepcionó un poco, pero sí, no, sin embargo, pues conocí un montón de gente de otras partes del mundo y me llevo grandes amistades de mi Erasmus, pero bueno, es eso, que al final no se cumplen siempre todas las
ideas y los planes que teníamos en nuestro Erasmus, pero sin embargo creo que te ayudan a crecer un montón como persona porque te enfrentas a otra cultura em, y abre un montón tu mente y tu experiencia y no sé, aunque a veces es difícil, ¿no? Sí. Es un poco difícil el pasar a vivir a otro país porque llegas a cometer muchas meteduras de pata, como decimos en español. Ay, Ajá, pero totalmente. bueno, en otro idioma, un poco a nivel internacional, creo que tenemos Sí, muchísimas anécdotas, ¿no? Sara, con meteduras de pata totalmente. en Ujú. francés o simplemente, pues eso, viviendo Culturales también, ¿no? culturales totalmente, sí, sí, que contamos incluso en otros Y episodios, pero culturales y de la vida adulta, porque para también. muchas personas el Erasmus es la primera vez en su vida que viven de forma independiente fuera de la casa de sus padres y hacerlo en un país diferente es como un cambio muy grande Sí. y muy radical. No sé si tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros. Yo tengo muchísimas. Es que me viene a la cabeza tu anécdota. O sea, yo tengo anécdotas, pero es que la tuya es increíble. Sí, bueno, a mí lo que me sucedió el primer día es que yo viajé en avión hasta Nantes, cogí un tren hasta allá y al llegar a Angers, pues yo no sabía muy bien cómo llegar hasta la universidad. Entonces, al bajarme del tren, encontré a un policía y dije, este es mi momento. Todo el francés que Vamos yo a he aprendido lucirnos. hasta... Vamos a lucirnos, efectivamente. En francés, las personas que nos escuchéis, que seáis francófonas, en francés hay dos sonidos que en español equivaldrían a U, digamos, Sí, ¿no? En francés tenemos U y tenemos U, que no es un sonido natural del español, que nos no. cuesta mucho aprender a hacer. Uf, Que a mí me pasó al revés. Yo aprendí a hacerlo, me sentía la reina de Francia y lo metía en todas partes. Entonces yo fui con mi maletita y le pregunté al policía, bonjour, buenos días, ¿cómo llego a la universidad? Tal. El señor, súper amable, me dio indicaciones, tienes que coger este bus, no sé qué, tal. Y entonces yo, al acabar la conversación, como persona amable que soy, le quise dar las gracias y le dije, merci beaucoup. Que bueno, para los que no habláis francés, claro, merci beaucoup es muchas muchas gracias. Lo gracias. que yo Pues dije, muy merci educada de tu beaucoup parte. es súper educada, tan educada que ¿qué le dije yo al policía? Muchas gracias, bonito culo, beaucoup. Eh, el señor, por suerte, se meó de risa. O sea, la carcajada de ese policía fue para enmarcarla. Y yo, por mi parte, no entendí la situación, he de decir. Yo me fui de allí, cogí mi autobús, seguí con mi vida. Y creo que fueron quizás semanas después que me desperté en medio de la noche, ¿sabes? Cuando te viene un recuerdo Sí, vergonzoso a la mente. Y de sí. repente hice clic, entendí la situación y dije, no, no es posible que le dije al policía bonito culo, ¿cómo puede haber hecho esto? En fin, uno de los momentos, sin duda, más vergonzosos de mi vida, pero también porque la vergüenza me duró semanas, ¿no? Hasta que entendí de qué se reía el policía. Que seguramente Pero dijiste bueno, eso durante varias semanas sin darte cuenta sí, hasta sí, que ya sí, hizo claro. clic en tu mente, ¿no? Yo iba repartiendo halagos a la gente. Me encanta. Es que se pasa mal, Los pero franceses, diré, muy amables, ¿eh? Nadie para lo que podría haber sido. La verdad es que todo el mundo fue muy amable. Nadie me dijo, oye, muchacho. ¿qué me estás Igual lo diciendo? hubiese agradecido yo, pero no tendríamos ahora esta anécdota.
Y bueno, supongo que esto no solo me ocurre a mí, sino que es algo común cuando estamos aprendiendo un idioma, cometer este tipo de errores y es parte del proceso de aprendizaje. Y hay que aprender a reírse de una misma y aceptar que no somos perfectos. En el caso de nuestros estudiantes también esto ocurre a menudo. Creo que querías compartir una pequeña anécdota también, ¿no? Ocurre muy a menudo, sobre todo cuando se empieza a estudiar el idioma, ¿no? Y no sabes nada. Yo ahora que estoy enseñando a estudiantes que no han tenido contacto con el español o con ninguna otra lengua latina, pues bueno, pues es que no saben nada de nada, ¿no? Empezamos de 0, 0. Y bueno, yo les digo que las tildes en español, bueno, tienen importancia, pero sobre todo, bueno, que los signos, ¿no?, ortográficos tienen importancia y que poco a poco tienen que memorizar los signos ortográficos. Y bueno, en español, en España, estamos muy orgullosos de la ñ, ¿no? Que es esta N Creo que ya que sé por tiene dónde un vamos. sombrerito, ¿no? Es el famoso sombrerito que se Sí. llama virgulilla y que metemos por... Bueno, que corona a la ñ. Y yo les digo que por favor, que es que no es una N, la ñ no es una N, es una letra aparte y se pronuncia ñ, ¿no? Que esto tienen que pronunciar bien, porque si no, puede dar lugar a catástrofes. Y es que mis estudiantes, Verdaderas catástrofes. algunos estudiantes, no todos, pero empezaron a decir su edad, en vez de con una ñ, con una N. Entonces podéis imaginaros Claro. qué pasó. Ujú. Y yo Hay ya... una gran diferencia. Hay una Mm. gran diferencia entre tener 30 años. a tener 30, exacto. Entonces, se lo hice saber pronto porque cuando se repitió más de una vez digo, no, esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. Os he dicho que se escribe la N siempre, la ñ, perdón, que no es una N y se escribe con la virgulilla, con el sombrerito, porque si no, ¿sabéis qué estáis diciendo? Y les expliqué qué estaban diciendo y te puedes imaginar el nivel de risas que hubo en clase, pero te puedo asegurar que después de esa clase jamás Ya se nunca volvió más. a repetir el error. Así que bueno, sí, nos da, o sea, da lugar a muchas risas, pero en momentos embarazosos, que cuando estás en el país en el que se habla el idioma, pues bueno, también puede haber gente muy amable que se lo tome como el policía francés, ¿no? Y se echase unas risas, pero bueno, mejor evitarlo. Pero también forma parte del encanto, en verdad, no nos vamos a engañar. Así que bueno, no sé, yo en verdad recomiendo viajar al país en el que se habla el idioma que estás aprendiendo, porque creo que es la mejor manera de aprenderlo, ¿no? Estar en contacto directo con el idioma, porque el idioma, pues los idiomas no solamente es la lengua, sino que tienes que aprender un poco de la cultura, para saber cómo integrar eh, todo lo que has aprendido en clase. Entonces yo lo recomiendo. Sí, y en muchos casos, para los y las que estudiáis en una universidad europea, pues el programa Erasmus es una gran oportunidad para poder practicar el idioma que estáis aprendiendo en el país donde se habla. Así que si tenéis la oportunidad de hacerlo, adelante y disfrutadlo mucho. Y bueno, recomendaciones esta semana, no os traigo nada de audiovisual, porque ya hablamos de esta película que retrata muy bien la experiencia Erasmus, pero sí que os recomiendo, yo al menos, bueno, cada ciudad creo que cambia muchísimo la experiencia, pero en Rennes, en Francia, me fue muy bien con la ESN, que es la Erasmus Student Network. ESN son las Y siglas, ¿no? no Las sé, letras. Tenéis que escribir la ESN, letra E, letra la S y letra ESN, N. Ujú. eso es.
Y está muy presente también en las universidades españolas y creo que ayuda un montón a conocer a distintas personas y conocer un poco el lugar, porque también programan un montón de excursiones, organizan muchos eventos y creo que ayuda mucho a integrarse. Entonces, bueno, ahí va mi recomendación de la semana. Incluso Y- si no estáis de Erasmus, podéis mirar si hay este grupo Sí. ESN en vuestras propias ciudades y vosotros mismos o mismas ser las personas que reciban a los estudiantes Erasmus, ¿no? También podemos, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir al extranjero, pero quizás sí tenemos la oportunidad de recibir a estos estudiantes que vienen a nuestro país y acercarnos a su idioma y a su cultura desde lo local también y ayudarles en su integración. Claro. Así que tanto si vais de Erasmus como si lo hacéis desde vuestra propia ciudad, la ESN es una organización Sí. que os pone en contacto con otros estudiantes internacionales. Sí, con gente que está dispuesta a aprender otro idioma y pues podéis hacer tándem y intercambio lingüístico. Y también creo organizan que visitas podéis culturales, encontrar buenos amigos. actividades deportivas, o sea, todo Sí. tipo de cosas. No es solamente para practicar el idioma, sino que también es para No. vivir experiencias en común. Sí, organizan todo tipo de eventos. Yo me fui a hacer un montón de excursiones por todo el país y la verdad que totalmente recomendado. Recomendadísimo. Muy bien, Vania, pues muchas gracias por la recomendación, por tus anécdotas y por este ratito. Espero que hayáis disfrutado de este último episodio y nos vemos muy pronto. Nos Hasta vemos. luego. Adiós. Ya no hemos hablado del orgasmus. No hemos hablado del Orgasmus. Es que internacionalmente, chicos, se llama, a los que no sois de Europa, el Erasmus se llama internacionalmente por toda Europa Orgasmus, porque la gente pues va a hacer fiesta, pero Sí. también pues a tener muchos orgasmos. Bueno, por ahí y hay por allá. personas que lo viven como el mejor año de su vida Es decir- sexual y hay personas que mientras cogen depresión porque están en un país o en una ciudad horrible y aburrida. Yo estaba ahogada con el sistema francés educativo. O sea, yo ni orgasmos ni leches. Yo estaba... ¿Qué coño es una problemática? Uy, ¿Qué perdón. coño, qué Esto lo coño es una censuramos. problemática? ¿Pero qué es una ¿Qué coño problemática? es una ¿Por qué tengo que disertación? estar en todos los exámenes? Efectivamente. Arrancándome los pelos de... ¿Qué es una disertación? ¿Por qué tengo un examen Esto de a disertación? los que se van de Erasmus, a estudiar, no sé, derecho, que el derecho es diferente en cada país, no les pasa. Ya. Fue problema nuestro por estudiar idiomas. Pero bueno, en fin. Es un problema, eso. No, pero es broma, o sea... está bien, No es pero broma. Tenemos también traumas. ¿Qué Es coño broma, es una no broma. disertación y qué coño es una problemática? Es algo que me pregunto a día de hoy. A día de hoy yo también. Yo también. Vale. Ay. No son todos rosas. No, desde luego que no. No es un camino de rosas la vida del estudiante. Erasmus o no para todos los estudiantes. Ay, bueno, amiga, qué maravilla charlar contigo. Igualmente. Nos vemos.